La Biblia nos habla de los hijos de Adán y Eva, Caín, Abel y Set, pero también dice que tuvieron hijas. Sin embargo, sus nombres, sus vidas y su destino fueron ocultados. ¿Por qué la historia de las hijas de Adán y Eva fue silenciada? En las primeras páginas de la Biblia se despliega uno de los relatos más conocidos y al mismo tiempo más misteriosos de toda la historia: la creación del hombre y la mujer, el Edén, la caída y la expulsión. Adán y Eva son presentados como los padres de toda la humanidad, los primeros que pisaron la tierra, los que cargaron con la responsabilidad del error y con el don de la vida. Y sin embargo, cuando seguimos la lectura del Génesis, nos encontramos con un vacío que despierta curiosidad. Las hijas de Adán y Eva apenas existen en el relato, como si su presencia hubiera sido borrada por un silencio intencional. La Biblia menciona con claridad a los tres hijos más conocidos: Caín, el primogénito marcado por el primer asesinato; Abel, la víctima inocente; y Set, el hijo nacido después de la tragedia, el que fue visto como la continuidad del plan divino. Pero, ¿y las hijas? ¿Acaso Adán y Eva no tuvieron mujeres entre su descendencia? El Génesis, de forma enigmática, en el capítulo 5, verso 4, señala que Adán engendró hijos e hijas. Una frase breve, casi oculta, que confirma su existencia, pero que no ofrece ni un solo nombre ni una sola historia. Aquí surge la primera gran pregunta: ¿por qué el texto sagrado, tan detallado en algunos aspectos, eligió callar sobre las hijas del primer matrimonio de la humanidad? Es como si la narración nos entregara un lienzo con huecos en blanco, invitándonos a imaginar, a sospechar, a buscar lo que no se quiso registrar. El silencio no parece accidental. Si Dios inspiró la Escritura, ¿qué razón había para dejar fuera a las mujeres que indudablemente existieron? Ellas fueron las que, junto a sus hermanos, dieron continuidad al linaje humano. Sin ellas, la historia misma de la humanidad no tendría sentido. La Biblia las reconoce en una línea, pero inmediatamente las esconde bajo la sombra del olvido. Este vacío no es menor. En la tradición hebrea, los nombres son fundamentales. Un nombre guarda identidad, propósito, misión. Cada vez que el texto bíblico omite un nombre, también omite un legado. Así, las hijas de Adán y Eva se convierten en un eco perdido, en un misterio que se resiste a desaparecer del todo. Y es precisamente ese silencio el que despierta una pregunta profunda: ¿qué nos quiere decir la Escritura con lo que calla? Algunos intérpretes afirman que la omisión tiene que ver con la cultura patriarcal de la época, en la que la genealogía y la herencia se transmitían por la línea masculina. Otros sostienen que el silencio encierra secretos más incómodos, historias que no podían ser contadas abiertamente porque alteraban el orden narrativo que se buscaba mantener. Así, la historia de las hijas de Adán y Eva no es solo la historia de unas mujeres olvidadas, sino la representación del silencio mismo en la Escritura. Un espacio donde lo no dicho revela tanto como lo escrito. Y es aquí donde comienza nuestro viaje, en ese silencio que no es vacío, sino un misterio esperando ser descubierto. El relato bíblico avanza, y el Génesis continúa desarrollando la vida de Caín, Abel y Set. De ellos conocemos sus actos, sus sacrificios, sus errores, sus victorias y derrotas. Pero las hijas de Adán y Eva siguen relegadas a la penumbra de una mención pasajera. Hijos e hijas, dice el texto, y nada más. Sin embargo, de ese detalle mínimo surge una certeza: ellas existieron, vivieron, crecieron bajo la mirada de los primeros padres de la humanidad. La pregunta inevitable es: ¿qué papel tuvieron estas mujeres en la construcción de la humanidad? Si Adán y Eva fueron los primeros y sus hijos varones aparecen como protagonistas, ¿con quiénes se unieron estos hombres para multiplicar la vida? La respuesta más evidente
y al mismo tiempo más incómoda, es que fue con sus propias hermanas. Este dato, que hoy puede generar rechazo y extrañeza, fue parte natural de los primeros tiempos. No existía otra opción. La humanidad debía expandirse a partir de un solo núcleo familiar. Las hijas, aunque invisibles en el texto, eran imprescindibles en la realidad. Sin ellas, el plan divino de creced y multiplicaos no habría podido cumplirse. Aquí se esconde la paradoja. La Biblia calla sus nombres, pero su papel fue determinante. Ellas fueron las primeras madres de la humanidad, las que aseguraron que la vida continuara. Su silencio en el texto no es proporcional a la grandeza de su misión. ¿Por qué, entonces, fueron ocultadas? Una posibilidad es que la tradición posterior buscó simplificar la narración, evitar preguntas difíciles o incomodidades culturales. Otra posibilidad es que, al relegar a las mujeres al anonimato, se consolidaba un modelo en el que la figura masculina ocupaba el centro de la escena espiritual e histórica. Pero la historia no puede ocultarse del todo. Aunque no tengamos sus nombres, podemos imaginar sus vidas, mujeres que crecieron en un mundo sin ciudades, sin reinos, sin civilizaciones, mujeres que aprendieron de Eva el arte de sobrevivir fuera del Edén, hijas que conocieron de primera mano la herida de la pérdida cuando Caín mató a Abel, hermanas que fueron testigos del primer exilio humano. La descendencia perdida no lo fue realmente. Vivió, respiró, amó y sufrió. Solo que el recuerdo de su existencia quedó sepultado bajo la sombra de los siglos. Y es en ese rescate de lo olvidado donde encontramos un mensaje poderoso. Cada voz silenciada en la historia sagrada nos invita a reconocer que lo divino también se manifiesta en lo que fue callado. Si te interesa descubrir más misterios ocultos de la Biblia y de la historia espiritual, te invito a seguir este canal. Aquí compartimos revelaciones que pocas veces se cuentan, para que juntos recuperemos lo que fue silenciado. Cuando pensamos en los primeros hombres y mujeres, inevitablemente surge una pregunta que parece quedar suspendida en el aire. ¿Con quiénes se casaron los hijos de Adán y Eva? El Génesis nos habla de Caín, Abel y Set, pero no ofrece detalles sobre sus esposas. Sin embargo, el hecho de que ellos tuvieran descendencia confirma que las esposas existieron. Y aquí es donde se abre una de las claves más ocultas. Esas mujeres no eran extrañas ni figuras misteriosas llegadas de otro lugar, sino, muy probablemente, las propias hijas de Adán y Eva. La idea resulta incómoda para muchos lectores actuales. El pensamiento moderno, condicionado por las leyes y normas éticas que surgieron siglos después, tiende a rechazar la posibilidad de uniones entre hermanos. Pero en aquellos primeros tiempos, el mundo estaba vacío y la humanidad debía expandirse a partir de un solo tronco común. No existía otra alternativa. Los matrimonios entre hermanos no solo eran posibles, sino que fueron el fundamento para que la humanidad pudiera multiplicarse. El silencio de la Biblia sobre las hijas cobra aquí un sentido estratégico. Nombrar a estas mujeres habría implicado aceptar de manera abierta algo que, siglos después, se volvería un tema moralmente delicado. Así, los relatos optaron por callar sus identidades, aunque en la práctica ellas fueran las primeras esposas, las primeras madres, las portadoras de la continuidad de la humanidad. Los rabinos de la tradición judía, intentando responder a estas preguntas, transmitieron algunas leyendas. Una de ellas dice que con cada nacimiento, Adán y Eva tenían no solo un hijo varón, sino también una hija. Caín, por ejemplo, habría nacido con una hermana melliza, y lo mismo Abel. De acuerdo con estas tradiciones, los hermanos se habrían casado con sus propias mellizas, lo que aseguraba tanto la descendencia como la preservación de una cierta pureza en la línea. Aunque estas historias no aparecen en la Biblia oficial, revelan algo esencial.
El misterio de los matrimonios de los primeros hombres y mujeres siempre estuvo presente en la conciencia de quienes leían el Génesis. El silencio bíblico no logró borrar las preguntas, al contrario, las multiplicó. Imaginemos un instante el escenario de aquellos tiempos. No existían templos ni leyes escritas, no había reinos ni pueblos, solo una familia que habitaba la tierra recién abierta, trabajando el suelo, levantando los primeros hogares, escuchando todavía el eco de la voz de Dios que había hablado a sus padres en el Edén, y entre ellos las hijas, invisibles en la página escrita, pero vivas, presentes, tejiendo el inicio de la historia humana. Ellas no fueron secundarias, fueron la respuesta al mandato divino de llenar la tierra. Sin su existencia, el relato de Caín fundando ciudades o de Set dando continuidad al linaje justo no tendría sentido. Eran las primeras compañeras, las primeras madres, los cimientos de todo lo que vendría después. Así, la clave para entender los primeros matrimonios está en las hijas silenciadas. Aunque la Biblia las esconda bajo un velo de anonimato, su presencia es indispensable. El Génesis, con sus vacíos, nos obliga a reconocer que lo que no se dijo también guarda verdades profundas. Aunque la Biblia oficial guarda silencio casi absoluto sobre las hijas de Adán y Eva, los textos apócrifos y las tradiciones antiguas nos ofrecen destellos de lo que pudo haber sido borrado o ignorado. Estos escritos, considerados prohibidos o no inspirados por las autoridades religiosas, a menudo conservan relatos que se transmitieron oralmente durante siglos y que rescatan piezas olvidadas de la historia. El Libro de los Jubileos, por ejemplo, un texto judío apócrifo escrito varios siglos antes de Cristo, menciona con detalle los nombres de algunas de las hijas de Adán y Eva. Según este libro, Caín se casó con su hermana Awan y Set con su hermana Asura. Allí, lo que la Biblia calla aparece revelado. Estos nombres, borrados de los textos canónicos, nos muestran que, en la tradición más antigua, la existencia de las hijas no era un secreto, sino un hecho reconocido. Otros escritos apócrifos, como los manuscritos del Mar Muerto y diversas tradiciones rabínicas, también sugieren que las hijas jugaron un papel fundamental en los primeros tiempos. Algunos las describen como mujeres fuertes, sabias, portadoras de belleza y conocimiento. En ciertos relatos, incluso, se afirma que ellas fueron las que enseñaron a los hombres los primeros oficios, desde el cultivo de la tierra hasta el arte de la música y el tejido. ¿Por qué, entonces, estos relatos fueron excluidos del canon? La respuesta parece estar en la intención de los compiladores bíblicos de crear una narrativa lineal, centrada en los hombres, en los linajes masculinos, en las guerras y en los pactos sellados a través de patriarcas. Los nombres de las mujeres, y en particular de las primeras hijas, se convirtieron en una piedra en el zapato. Eran demasiado importantes como para ignorarlas, pero demasiado incómodas como para reconocerlas abiertamente. Sin embargo, los ecos permanecen. Cada vez que un lector curioso se encuentra con la frase breve de Génesis 5:4 y engendró hijos e hijas, surge una inquietud que lo lleva a buscar más allá. Y es allí donde los textos apócrifos, con todas sus limitaciones y controversias, se convierten en una ventana hacia lo oculto. No podemos afirmar con certeza qué parte de esos escritos refleja hechos históricos y qué parte corresponde a la imaginación o la tradición simbólica, pero lo que sí podemos afirmar es que el silencio del canon no borró del todo la memoria. Las hijas de Adán y Eva siguen apareciendo, aunque sea en susurros, como un recordatorio de que la historia completa no está en los libros oficiales, sino en las voces que el poder religioso intentó acallar. Es en estos ecos donde descubrimos algo aún más profundo.
Lo sagrado no se limita a lo que fue escrito en las páginas oficiales, sino que también habita en lo que fue contado en secreto, en las historias que circularon en la intimidad de los pueblos, en los relatos que sobrevivieron a pesar de la censura. Y esas hijas olvidadas, nombradas en textos marginados, se convierten en símbolo de toda voz que la historia quiso silenciar, pero que resurge para ser escuchada. Cada vez que el Génesis guarda silencio, nos deja una invitación a reflexionar. Las hijas de Adán y Eva aparecen escondidas en una breve línea, sin nombres ni historias, pero su papel fue esencial. Ellas representan el origen de un linaje oculto, un árbol de raíces profundas que sostiene a toda la humanidad, aunque su memoria haya sido relegada. Si pensamos en los primeros tiempos de la tierra, los hijos varones de Adán y Eva no habrían podido continuar la especie sin sus hermanas. Estas mujeres invisibles fueron las madres de los primeros descendientes, las que dieron a luz a las generaciones que poblaron el mundo. No podemos hablar de Caín, Set o los descendientes posteriores sin reconocer que hubo hijas que aseguraron la continuidad de la vida. Imaginemos a una de esas hijas, sin nombre en la escritura, pero con una vida tan real como la de sus hermanos, caminando sobre un mundo aún virgen, aprendiendo de su madre Eva cómo trabajar la tierra, cómo preparar los alimentos, cómo cuidar de los más pequeños, observando a su padre Adán levantar altares, ofrecer sacrificios, recordar entre lágrimas el Edén perdido. Estas mujeres crecieron en medio de la nostalgia del paraíso y del peso de la culpa, y aún así fueron portadoras de esperanza, porque a través de ellas se cumplía el mandato divino de multiplicar la vida. El linaje oculto de estas hijas tiene implicaciones que trascienden la historia. Al ser invisibilizadas, se construyó una narrativa parcial, centrada en los hombres, donde los aportes femeninos quedaron ocultos. Pero en la realidad, ellas estaban allí en el centro de la trama, siendo esposas, madres, cuidadoras, maestras de las primeras generaciones. Si aceptamos que sus descendientes fueron los que poblaron la tierra, entonces todo linaje humano lleva en sus venas la herencia de esas mujeres sin nombre, lo que significa que su memoria no puede ser borrada. Aunque sus nombres no aparezcan escritos, su sangre corre en la humanidad entera. Este detalle nos confronta con una verdad incómoda. La historia oficial, tanto bíblica como secular, siempre ha tenido el poder de elegir qué voces se amplifican y cuáles se silencian. Al callar los nombres de las hijas, la Escritura nos muestra no solo un vacío, sino también un reflejo de la lucha entre lo visible y lo invisible. El linaje oculto no es una ausencia, es una presencia que no ha sido reconocida. Es como una semilla que sigue viva bajo la tierra, esperando ser recordada. Y al pensar en ellas, comprendemos que lo divino también se manifiesta en lo que fue callado, que la voz de Dios puede resonar tanto en las palabras escritas como en los silencios que invitan a buscar más allá. Para entender por qué las hijas de Adán y Eva fueron silenciadas en la narración bíblica, es necesario considerar el peso de la cultura patriarcal en la que surgieron estos textos. La sociedad del antiguo Israel, como muchas de su tiempo, estaba organizada en torno a la figura masculina. El padre era el jefe de familia. El heredero era siempre el hijo varón. Las genealogías se transmitían por línea paterna. En ese contexto, las mujeres eran vistas en segundo plano como parte necesaria para la continuidad de la vida, pero no como protagonistas de la historia. Esto explica por qué, en la mayoría de las genealogías bíblicas, los nombres de las hijas no aparecen. No era que ellas no existieran, sino que no se consideraba relevante mencionarlas. Pero en el caso de las hijas de Adán y Eva, este silencio resulta aún más llamativo. Si ellas fueron las primeras mujeres después de Eva, si con ellas se construyó la humanidad, ¿cómo pudo la tradición relegarlas al anonimato?
La respuesta parece estar en la intención de mantener una narrativa centrada en los hombres, un relato donde el protagonismo femenino debía ser minimizado para consolidar la autoridad patriarcal. El patriarcado no solo influyó en la forma de escribir la historia, sino también en la manera de interpretarla. Durante siglos, comentaristas y estudiosos repitieron el silencio sobre las hijas, como si fueran figuras irrelevantes. Sin embargo, su ausencia grita. El hecho de que no se las nombre revela una decisión consciente de ocultarlas. Este ocultamiento tuvo consecuencias profundas. Al silenciar a las primeras hijas, también se abrió la puerta a silenciar a otras mujeres a lo largo de toda la Escritura. Muchas de ellas aparecen apenas mencionadas, otras ni siquiera reciben nombre propio. La estructura patriarcal se encargó de dar más valor a las batallas, a las genealogías masculinas, a los pactos entre reyes y patriarcas, que a la vida cotidiana donde las mujeres sostenían el mundo. Sin embargo, la ausencia también puede leerse como un desafío. Al callar sus nombres, la Biblia nos obliga a preguntarnos, ¿qué historias se esconden detrás de este silencio? ¿Qué experiencias fueron borradas? ¿Y qué verdades espirituales quedaron ocultas? El peso de la cultura patriarcal no solo nos habla del pasado, sino también del presente. Porque cada vez que reconocemos este silencio, estamos abriendo espacio para rescatar esas voces olvidadas. Al mirar hacia atrás y dar lugar a las hijas de Adán y Eva, también estamos dando lugar a todas las mujeres que la historia relegó. La omisión, entonces, no es el final de la historia, es un llamado a despertar, a reconocer que la verdad divina no se limita a lo que fue escrito bajo la lógica de los hombres, sino que también se revela en lo que fue silenciado por ellos. Y en ese rescate encontramos una espiritualidad más amplia que reconoce la importancia de todas las voces, visibles e invisibles, en la construcción del plan divino. Cuando hablamos de las hijas de Adán y Eva, nos movemos en una frontera difusa, la línea que separa el mito de la realidad. El Génesis nos entrega datos escasos, apenas un susurro, y a partir de allí la tradición, la imaginación y la búsqueda espiritual han tratado de reconstruir lo que fue silenciado. Por un lado está la realidad concreta. La humanidad necesitaba multiplicarse. Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y Set, sino muchos más hijos e hijas, según el breve pasaje de Génesis 5:4. Esa realidad biológica es innegable. Las hijas existieron, vivieron, fueron madres de los primeros pueblos. Sin ellas no estaríamos aquí. Esa es la base indiscutible de la historia. Pero al mismo tiempo está el mito. En la medida en que sus nombres fueron borrados, estas mujeres se transformaron en símbolos, en figuras que representan lo oculto, lo silenciado, lo invisible. Al no tener rostro en las páginas de la Escritura, se convirtieron en arquetipos de todas las voces que la historia calló. Así, las hijas de Adán y Eva se mueven entre dos mundos, el de la carne y la sangre y el de lo mítico y simbólico. Algunos relatos antiguos, en su intento por llenar el vacío, les atribuyeron características extraordinarias. Se decía que eran mujeres de una belleza incomparable, o que poseían sabiduría transmitida directamente por los ángeles. En ciertos textos, incluso se las relacionaba con el conocimiento prohibido que llegó a la tierra a través de los hijos de Dios. Estas versiones las elevan a un plano mítico, como si fueran más que simples mujeres, como si fueran guardianas de secretos divinos. Pero también hay otra dimensión, la del mito como forma de verdad. Un mito no es una mentira, sino un relato que transmite realidades profundas, aunque no se exprese en datos históricos. El mito de las hijas de Adán y Eva nos habla del valor de lo que no se cuenta, del poder de lo oculto, de la necesidad de reconocer que lo divino también se manifiesta en lo que los hombres callaron. Así, al pensar en ellas, nos enfrentamos a un espejo.
Por un lado fueron reales, caminaron sobre la tierra, sostuvieron con sus manos la continuidad de la vida. Por otro, se convirtieron en mito, en símbolo de lo borrado. Y quizás esa sea su mayor enseñanza, mostrarnos que la verdad no siempre está solo en lo escrito, sino también en lo que sobrevive como memoria, como pregunta, como silencio que grita. Entre mito y realidad, las hijas de Adán y Eva nos invitan a mirar con nuevos ojos. Nos enseñan que la historia sagrada no es solo un registro lineal, sino un mosaico donde lo visible y lo invisible se entrelazan. Y al reconocerlas, aunque no tengamos sus nombres, recuperamos parte de la verdad que la Biblia eligió callar. El Génesis guarda uno de los misterios más inquietantes en su capítulo 6, la llegada de los hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres, y de esas uniones nacieron los gigantes, los famosos Nefilim. Este pasaje breve, rodeado de misterio, ha sido interpretado de múltiples maneras, y al leerlo surge una pregunta inevitable. ¿Podrían esas hijas de los hombres ser, en parte, las descendientes olvidadas de Adán y Eva? La narración bíblica no lo aclara, pero si pensamos que toda la humanidad se originaba en los primeros padres, entonces esas hijas anónimas forman parte directa de esta historia. Ellas pudieron haber sido las que despertaron la atención de los seres celestiales, dando origen a una descendencia híbrida, mitad humana, mitad angelical, que marcó los primeros tiempos de la tierra. Algunos textos antiguos, como el libro de Enoc, amplían este relato con detalle. Allí se describe cómo los ángeles, llamados vigilantes, descendieron a la tierra, atraídos por la belleza de las mujeres humanas. Se unieron a ellas y engendraron gigantes, seres de fuerza descomunal y corazones violentos que llenaron el mundo de corrupción y destrucción. En este contexto, las hijas de Adán y Eva pudieron haber sido las primeras en vivir ese contacto prohibido, convirtiéndose en las madres de una generación que la Biblia menciona con temor y misterio. La conexión con los Nefilim da a las hijas un papel aún más trascendente. No solo fueron madres de la humanidad común, sino también de aquellos linajes extraños que mezclaron lo humano con lo celestial. Su anonimato, entonces, no solo refleja un silencio patriarcal, sino también un intento de ocultar una verdad perturbadora, que lo divino y lo humano se unieron en ellas de una manera que alteró el curso de la historia. Imaginemos por un momento a esas mujeres, hijas de Adán y Eva, creciendo en un mundo joven, enfrentando los dolores de la tierra recién abierta, y de pronto, siendo buscadas por seres que descendieron del cielo, fascinados por su belleza y su humanidad. ¿Cómo habrán vivido esa experiencia? La habrán sentido como un honor, como un peligro, como una carga imposible de comprender. El resultado, según la Biblia, fue devastador. Los Nefilim llenaron la tierra de violencia y ese fue uno de los motivos por los cuales Dios decidió enviar el diluvio. Pero en el origen de todo, en el inicio de ese linaje extraño, estuvieron ellas, las hijas olvidadas, las madres silenciadas, las que fueron parte de una historia que se quiso ocultar. La conexión con los Nefilim nos recuerda que lo oculto no siempre es pequeño, sino que a veces encierra secretos capaces de transformar el destino del mundo. Las hijas de Adán y Eva, relegadas a una frase olvidada, pudieron haber sido protagonistas de uno de los episodios más oscuros y enigmáticos de la humanidad. Y su silencio, lejos de borrarlas, las convierte en símbolos de un misterio que sigue resonando hasta hoy. En la Biblia, los nombres nunca son detalles al azar. Cada nombre encierra una misión, un propósito, un destino que lo acompaña. Cuando el texto nos dice cómo se llamó un patriarca, un profeta o incluso una ciudad, no lo hace como simple dato, sino como una clave para entender su papel en el plan divino. Por eso,
Cuando leemos en Génesis 5:4 que Adán engendró hijos e hijas, pero ninguno de esos nombres aparece, la ausencia se vuelve un misterio profundo. Los hijos varones recibieron nombres y relatos. Conocemos a Caín, el que llevó la marca del primer asesinato. Conocemos a Abel, el pastor que ofreció lo mejor y fue víctima de la violencia. Conocemos a Set, el hijo que encarnó la continuidad del propósito divino. Cada uno tiene nombre, historia, identidad, pero las hijas no. Ellas aparecen apenas como una sombra, como una mención colectiva, sin rostro ni voz. ¿Por qué? Una de las razones es evidente. La tradición patriarcal no consideraba importante registrar los nombres de las mujeres. Su valor estaba asociado al de los hombres. Esposas de, madres de, hijas de, eran vistas como parte de la estructura familiar, pero no como individuos con historia propia. Al borrar sus nombres, se borraba también la posibilidad de reconocerlas como protagonistas. Pero hay una dimensión más profunda. Borrar un nombre es borrar una memoria, es negar la existencia individual para convertir a alguien en anónimo, en invisible. En este sentido, las hijas de Adán y Eva representan todas las voces que la historia ha callado. Mujeres, pueblos, personas que vivieron pero fueron silenciadas en los relatos oficiales. Sin embargo, la memoria no se borra del todo. Aunque los nombres fueron arrancados de las páginas, su huella persiste. Cada vez que alguien se pregunta, ¿y las hijas? Cada vez que un lector nota ese vacío, ellas vuelven a vivir en la conciencia colectiva. El silencio se convierte en un grito, en una invitación a rescatar lo perdido. Algunos textos antiguos, como el libro de los Jubileos, intentaron devolverles nombre: Awan, Azura, Luluwa. Quizás esos nombres sean históricos, quizás simbólicos. Lo cierto es que expresan un esfuerzo por no dejarlas en el olvido absoluto, porque un ser humano sin nombre es un ser humano arrancado de su herencia. En el misterio de los nombres borrados, descubrimos una enseñanza poderosa. La Biblia no es solo un registro de lo que pasó, sino también un espejo de la condición humana. Nos muestra cómo la historia se escribe desde el poder, cómo unas voces se amplifican y otras se silencian, pero también nos revela que lo que se intentó callar nunca muere del todo. Sobrevive en la sospecha, en la pregunta, en la búsqueda de los que no aceptan la versión incompleta. Las hijas de Adán y Eva, aunque sin nombre, siguen presentes, porque su sangre corre en toda la humanidad, porque su papel fue esencial, porque la vida misma da testimonio de ellas. Y quizás esa sea la paradoja. Aunque fueron borradas de los escritos, no pudieron ser borradas de la historia. El silencio que rodea a las hijas de Adán y Eva no es solo un vacío histórico, es también un espejo en el que podemos vernos reflejados. Porque la pregunta no es únicamente por qué la Biblia ocultó sus historias, sino qué dice ese ocultamiento sobre nosotros, los lectores, los herederos de esa tradición. Lo primero que revela es nuestra tendencia a dar más valor a unas voces que a otras. Así como los compiladores bíblicos decidieron destacar a los hombres y silenciar a las mujeres, también hoy seguimos construyendo narrativas que dejan a muchos en la sombra. La historia oficial, la que se enseña en libros y escuelas, siempre selecciona a quien se recuerda y a quien se olvida. Las hijas de Adán y Eva nos recuerdan que detrás de cada relato oficial hay silencios que claman ser escuchados. En segundo lugar, su silencio nos confronta con nuestra incomodidad frente a lo no resuelto. Reconocer a las hijas implicaba aceptar matrimonios entre hermanos, uniones que hoy resultan difíciles de entender. Implicaba también admitir que las mujeres jugaron un papel esencial en la historia, lo cual chocaba con la visión patriarcal que dominaba la cultura. Es más fácil callar que enfrentar preguntas incómodas. Y esa es una actitud humana que se repite hasta hoy.
silenciar lo que no encaja, ocultar lo que desafía nuestro orden establecido. En tercer lugar, su silencio nos invita a escuchar con más atención lo que no está dicho. La Escritura no solo habla en las palabras, también habla en los vacíos. Cada omisión, cada ausencia, cada silencio tiene algo que enseñarnos. El hecho de que las hijas no tengan nombre nos obliga a preguntarnos por ellas, a imaginar sus vidas, a reconocer su importancia. Así, su ausencia se convierte en un llamado a mirar más allá de lo evidente. Finalmente, lo que este silencio revela sobre nosotros es nuestra necesidad de redención de la memoria. El ser humano tiene hambre de verdad, no solo de datos, sino de historias completas. Queremos conocer lo que fue silenciado, porque intuimos que allí también está Dios, que lo divino no se limita a lo oficial, sino que también se manifiesta en lo oculto. Las hijas de Adán y Eva, al no estar presentes en los relatos, nos invitan a reparar ese olvido, y al hacerlo nos enseñan una lección espiritual profunda. La salvación no es solo personal, también es colectiva. Implica rescatar a los olvidados, devolver voz a los que fueron callados, reconocer la dignidad de aquellos cuyos nombres se borraron. Así, lo que comenzó como un silencio incómodo se transforma en un camino de revelación, porque al preguntar por ellas, al darles lugar en nuestra memoria, al reconocer su importancia, estamos participando en el acto de restaurar la verdad. Y esa restauración nos recuerda que el amor de Dios abarca a todos, incluso a los que fueron olvidados por los hombres. El silencio de las hijas de Adán y Eva no es un vacío muerto, es un misterio vivo, una herida que nos llama a buscar, un secreto que nos revela tanto sobre ellas como sobre nosotros mismos. En ellas, lo oculto se convierte en enseñanza. En su ausencia, encontramos el desafío de rescatar lo perdido, y en su anonimato, descubrimos que lo divino también habita en las voces que fueron calladas, esperando ser escuchadas otra vez.